Durante más de 3 décadas de carrera, Ataque 77 siempre mantuvo de alguna u otra manera un mensaje social en muchas de sus canciones, independientemente del color político de los múltiples gobiernos que pasaron por Argentina en todo ese tiempo. Pero sin dudas, el mandato al que más canciones le dedicó el grupo fue al de Carlos Menem, quien fuera presidente del país desde 1989 hasta 1999. El disco que mejor refleja aquellos tiempos de crecimiento económico para unos pocos y pobreza para muchos es Amén, quizás por ser contemporáneo a aquel gobierno. De hecho, en este canal pueden encontrar el análisis de la canción Santiago, en la que Ataque básicamente describe una pueblada cansada de la corrupción. Pueden ver el video completo haciendo clic en la etiqueta de arriba. Ya desde el vamos, Amén arranca con una intro en la que se puede escuchar un fragmento de un discurso de Carlos Menem. Pero en 2003, ya sin Menem en el poder, Ataque lanza Antihumano, para muchos el último disco de la banda exitoso a nivel comercial y que vuelve a la carga contra el ex primer mandatario, aunque este ya no estuviera en el poder. Cuando uno piensa en este disco y en el menemismo, inmediatamente se transporta a la canción que cierra el álbum, Neo Satán, en la que se compara al expresidente con el mismísimo demonio. Pero existe otra canción que pasa un poco más desapercibida y que al parecer también está inspirada en el contexto sociopolítico de la década de los 90 en Argentina. Esa canción es Surfeando en el Soletero. Teniendo en cuenta que en este disco Ataque empieza a explotar bastante más que en trabajos anteriores el recurso de la metáfora, por ejemplo en la ya mencionada Neo Satán, en Los Tiburones, El pájaro canta hasta morir, o incluso Ojos de perro, uno podía interpretar que Surfeando en el Soletero se trata básicamente de una canción con tintes cómicos e irónicos sobre sentirse mal, en la mierda pura, o también entenderla como intentar ser feliz a pesar de estar en una situación de mierda, por aquello de yo cierro mis ojos y me siento en Hawái. Pero existe una teoría que le da una vuelta de tuerca política al tema y que nos lleva nuevamente al menemismo, más precisamente a una funcionaria de ese gobierno, María Julia Alzogaray, secretaria de Medio Ambiente, quien en 1993 prometió limpiar el riachuelo en un plazo de 1000 días. La cuenca de los ríos Matanza-Riachuelo, ubicada en la provincia de Buenos Aires, es uno de los complejos fluviales más contaminados de todo el mundo, debido principalmente a la gran cantidad de desechos industriales y cloacales que son vertidos allí. Esta funcionaria, que ya había sido centro de polémicas unos años antes por posar semidesnuda para una revista, en una foto que sintetiza perfectamente el aire de derroche y frivolidad que se respiraba por aquellos años, no solo se comprometió a limpiar el riachuelo, de hecho fue más allá, vaticinó que luego de la limpieza se podría tomar agua del río, nadar o incluso practicar deportes, y es ahí, en este último punto, en donde empieza a verse la relación entre la canción y los dichos de la funcionaria. Ingeniera, sin llegar a las utopías, ¿cuándo va a ser posible una zambullida en el riachuelo? El objetivo que nosotros estamos planteando es que se pueda practicar deportes de contacto directo. O sea, que usted pueda hacer navegación a vela, que pueda pescar, etcétera, etcétera. Lo cierto fue que después de 1000 días y 35 millones de dólares asignados para el proceso de saneamiento, el río siguió completamente contaminado, incluso peor, y María Julia Alzogaray terminó siendo una de las funcionarias del menemismo que más causas por corrupción y administración fraudulenta tuvo que enfrentar. Una muestra más de la era de la pizza con champán y del cinismo que gobernó Argentina durante 10 años y que Ataque supo reflejar en muchas de sus canciones, de manera más seria, como en Amén quizás, o de forma un poco más irónica, como en Antihumano. Si les gustó este video, pueden dejar un like, suscribirse al canal, compartirlo o dejar un comentario. Nos vemos la próxima.